respecto a este tema, queremos hablar con el juez penal de garantías, Jean Paul López, quien ya nos acompaña aquí en piso, y ya le damos también la bienvenida. Buenas tardes, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros hoy aquí en Plano Judicial. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, caballero. Es un gusto para mí compartir unos minutos con ustedes y con la audiencia. Bueno, doctor, hablar un poco también de lo que indica la ley con relación a estas audiencias que se llevan de manera telemática. Hablar un poco en general también y saber cómo se aplica justamente esto, doctor. Bueno, en realidad los juicios telemáticos no es ninguna novedad tampoco en la región. Tanto en Colombia como en Chile han sido vanguardistas en esto, a raíz de diversos motivos. Inicialmente Paraguay aplica ello, tomando en consideración la seguridad nacional, y vamos a decir que el punto de inflexión de todo ello fue el caso Zamora, aquella fuga en donde el finado comisario Ferrari había perdido la vida en aquel rescate tipo comando. A raíz de ese suceso, y anteriormente ya se venía mirando con buenos ojos la posibilidad de evitar el traslado de ciertas personas, tanto en relación a la seguridad nacional, a la distancia misma y a todo el gasto que implica también el traslado. En realidad, los juicios telemáticos han, vamos a decir, descomprimido el sistema de traslado. También ha ahorrado millones y millones, estamos hablando en cuanto al traslado, seguridad implica, y por supuesto en cuanto a tiempo. Entonces, efectivamente nosotros miramos desde el punto de vista de la eficacia jurídica que implica los juicios telemáticos. Cuando hablamos de juicios telemáticos, ello incluye lógicamente una audiencia de ser oído, una audiencia de imposición de medidas cautelares, una audiencia preliminar que yo lo llamo, no solamente yo, sino los grandes profesores mencionan que es un juicio de pertinencia. La audiencia preliminar es un juicio, no es una audiencia simplemente, ya que ahí se debe ejercer, digamos, el control jurisdiccional de los actos, y ello permite mucha contradicción y debe resguardarse la bilateralidad. Sobre todo por las decisiones que muchas veces se toman también en las audiencias preliminares, incluso condenas, doctor. Sobre todo en razón a ello. Comenzando entonces, la cuestión de seguridad fue el puntapié de lo que serían los juicios telemáticos. Obviamente a raíz de la pandemia, y la ley fue dictada en enero, creo que el 21 o 22 de enero del 2020, poco antes, meses antes, un mes y medio antes de que se declare mundialmente como pandemia, no estaba contemplada la situación de emergencia sanitaria, ni el protocolo sanitario a dictarse, era una cuestión que nos avisoraba como tal hoy día. Entonces, dicha ley, digamos, contemplaba ciertos requisitos para la realización de los juicios telemáticos. Tuvimos que ayornarnos a la circunstancia de la emergencia sanitaria y la pandemia. Y es más, quiero traer a colación, hay una acordada que es un modelo, fue el plan piloto de los juicios telemáticos, la 1325/19, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que era una acordada hermosa, es una acordada hermosa en realidad, que incluso podría haber sido utilizado como ley, y yo creo que siempre hay que sacar o desmechar las cuestiones negativas de una ley y dejar las positivas. Y de acuerdo a ello, lógicamente podría inclusive complementarse una acordada con la ley y sacar un instrumento normativo que se adecue a nuestra realidad de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones más controvertidas en su momento de la ley del año 2020 fue justamente la exigencia por parte de la normativa de que el abogado de la defensa técnica esté acompañando en el lugar de reclusión al defendido. Esto en realidad constituye un despropósito porque francamente las pretensiones procesales planteadas por los abogados de la defensa se hacen en el tribunal.
ante el juez, sea en la audiencia preliminar o sea en el juicio oral. Entonces, efectivamente, la inmediación, si bien los juicios telemáticos o a través de los medios telemáticos, lo que intentamos con ello es ponderar y equilibrar, que no se rompa lo que se llama o lo que denominamos como premisa mayor el debido proceso, que tiene rango constitucional. Los medios telemáticos deben realmente garantizar, en primer término, la inviolabilidad de la defensa en juicio. Cuando hablamos de inviolabilidad de la defensa en juicio, esto tiene un efecto positivo en forma amplia. No se limita solamente al procesado, al imputado o al condenado, dependiendo de la etapa. ¿Por qué digo esto? Porque muchos confunden que la inviolabilidad de la defensa solamente es para el abogado defensor. Sí. La inviolabilidad de la defensa, consagrada como tal, es para todas las pretensiones procesales de las partes. La víctima defiende su pretensión procesal, defiende un derecho. La inviolabilidad de la defensa va afectada en forma positiva también a la víctima, al querellante y al defensor, literalmente hablando, para todas las partes. Luego se debe salvaguardar, evidentemente, el principio de inmediación. El juez debe tener esa inmediación prácticamente palpable para percibir, lógicamente, cuáles son los hechos. Si se trata de una etapa de ponderación probatoria, valorar adecuadamente y darle una credibilidad determinada al medio probatorio para concluir en un sentido determinado. Debe asegurarse la bilateralidad. Oposición, contradicción, contestación, traslado. Debe asegurarse la contradicción, como dije, la bilateralidad, la inmediación. ¿Eso se pudo hacer realmente, doctor? En el inicio, lógicamente, todo depende, y a ello voy justamente. El Poder Judicial hoy día ha articulado los medios como para que los tribunales tengan acceso a Internet. Anteriormente eso era un lujo. Se ha proporcionado a los juzgados de notebook con las características necesarias para que se puedan hacer los juicios en forma telemática. Y a medida de que nos fuimos adecuando a nuestra emergencia sanitaria y a esta necesidad como un medio de realizar los juicios, fuimos perfeccionando de a poco, el Poder Judicial fue perfeccionando de a poco y las diferentes instituciones tuvieron que tanto ayornarse a este modelo telemático y por supuesto los auxiliares de justicia, los colaboradores, los abogados. Y lo interesante de todo ello, que mucho depende de la plataforma. Y existe un protocolo de audiencias telemáticas. Siempre traigo a colación Colombia, que es un país realmente dentro de lo que es Sudamérica, un país de primer mundo dentro de Sudamérica, por llamarlo así. Y en realidad el modelo protocolo de audiencias telemáticas exigen ciertos requisitos que en algunos casos y en los primeros tiempos no se han cumplido. ¿Qué es la parte interesante de todo esto? ¿Por qué les digo eso? Porque en un principio se habían tomado a la ligera las audiencias telemáticas o juicios telemáticos a tal punto que tanto en el ámbito privado o en el ámbito público, las partes acudían a las audiencias desde sus vehículos, incluso manejando, o acudían caminando, o en condiciones que no eran las adecuadas. ¿De qué manera una audiencia realizada con esa formalidad, entre comillas, o informalidad, podría asegurar el correcto ejercicio de la defensa? No asegura. ¿De qué manera podría asegurar efectivamente el cumplimiento de la contradicción y bilateralidad? Cuando efectivamente la persona que está del otro lado está caminando o está en el parque o está manejando. El protocolo que maneja el juez para los medios telemáticos tiene la posibilidad de articular los mecanismos de disciplina para exigir el adecuado lugar y la adecuada formalidad para que se pueda cumplir estos principios. Estos principios que hablamos son principios que son los pilares de esta base del debido proceso. Doctor, hablamos de modelos ideales, hablamos del modelo colombiano de audiencias
telemáticas, y eso lo traemos a colación a nuestro país. Se estuvo implementando esta ley, usted estuvo mencionando también la acordada del año 2019. Vemos ahí distintas formas, pero la pandemia nos agarró de sorpresa, por así decirlo, en las oficinas, en el juzgado de Jean Paul López. ¿Cómo se estuvo viendo esa realidad de la aplicación de las audiencias telemáticas, doctor? En un principio, lógicamente, tuvimos que ir haciéndonos camino al andar, experimentando con las plataformas, ya que la plataforma más utilizada hoy día y estadísticamente hacemos y nos damos cuenta es el WhatsApp. Sin embargo, el WhatsApp no nos permite cierto tipo de intercambio de pareceres en los juicios, pero no es una adecuada plataforma para un juicio largo, puesto que en el WhatsApp de repente se reciben llamadas, se cortan, no garantiza la inmediación en forma ininterrumpida. Sí, tal vez para alocuciones cortas, juicios cortos o consensuados. Efectivamente tuvimos que ir probando diferentes plataformas gratuitas en un principio, ¿por qué no? Porque tuvimos que hacerlo así. En mi caso particular he gerenciado una plataforma de mi gusto que me da la posibilidad de usar en forma ilimitada y con una determinada audiencia y la posibilidad de grabarla también. Cada colega fue, digamos, innovando y adecuando la plataforma a su gusto, pero siempre es recomendable una plataforma que permita una buena conexión y que no permita interrupciones como es el WhatsApp. La imposición de medidas cautelares es uno de los momentos más sagrados, el estudio en imposición de medidas cautelares. Si bien es un juicio de alocución corto, el WhatsApp es muy utilizado y podría, digamos, adaptarse a la necesidad. Pero en el caso de los juicios de audiencia preliminares o juicios de pertinencia, y ni qué decir, en los juicios de probanzas y de créditos, que son los juicios digamos, de la etapa del contradictorio penal, juicios orales, las plataformas deben ser aquellas que se adecuen necesariamente a la realidad y a la exigencia del juicio en sí, de la etapa pertinente. Doctor, justamente ahí, usted menciona que de parte de su juzgado y otros colegas también hubo una respuesta institucional a esta crisis sanitaria. Por parte de los procesados, de los abogados de los mismos, ¿hubo una respuesta favorable, positiva? ¿Se estuvieron adecuando también a este sistema de medios telemáticos o hubo cierto rechazo? En general hubo una respuesta positiva porque francamente, y esto comparto con ustedes, movilizarse al tribunal día a día, pagando estacionamiento, combustible y todo lo que implica el tiempo, que es mucho más valioso, implica hasta inclusive el 50% de cualquier plan de internet. Esa es la conversación que tenemos con todos los colegas que ejercen la profesión libremente. Y hoy día se encuentran satisfechos en gran parte, aquellos que por motivos de salud, de traslado y de práctica de la profesión libre, que de repente tienen que litigar en San Lorenzo, Capiatá, en Asunción, les facilita enormemente. Obviamente, toda regla tiene su excepción. Hay siempre algunas cuestiones que tenemos que ir desmechando de la práctica misma, de la ley misma, y las exigencias que son desproporcionales de esta ley, como la que mencioné, porque es una cuestión atendible, ya que el protocolo modelo establecía que el abogado de la defensa, para un adecuado ejercicio, debía estar en el tribunal, al efecto de salvaguardar, justamente, de conservar la inmediación, y el procesado que se encontraba recluido en su lugar de reclusión en una adecuada sala de medios telemáticos. Esta ley, digamos, venía exigiendo esa determinada presencia física. Es más, hubieron fallos que llegaron a anular por supuesta violación de la defensa. Sin embargo, sabemos que la violación de la defensa
o esa nulidad no se puede dar por, digamos, cuestiones concernientes a una simple falta de adecuación de la norma, del hecho a la norma. Es decir, para anular una cuestión debe palpablemente violarse el derecho a la defensa y no existe la nulidad por la nulidad misma. O sea, por el solo incumplimiento de estar a su lado. Si efectivamente ejerció el derecho a la defensa en forma material el sujeto y en forma técnica el abogado defensor, no existe ningún tipo de sanción de nulidad a ser aplicada. Pero de hecho que ya se dio también eso, doctor, en la Cámara de Apelación, justamente hablando de el hecho de que el abogado tiene que estar al lado del procesado, o en el caso también de lo que decías, del principio de inmediatez, de contradicción, todas esas situaciones. Vimos un fallo en donde también la Cámara anulaba en este caso, y es algo que se estuvo debatiendo, sobre todo porque se decía de que entonces prácticamente la mayoría de las audiencias ya se iban a estar anulando en este caso, ¿no? Claro, el fallo en cuestión no lo conozco con profundidad y detalle, sí superficialmente, pero vuelvo justamente a remitirme a lo que dije. Si el ejercicio de la defensa se dio en forma material por el procesado, el acusado, y en forma técnica por el abogado de la defensa, no existe una violación al derecho a la defensa. Entonces se ejerció, se articuló el mecanismo, y en realidad un fallo, desconozco ese fallo concretamente, vuelvo a reiterar, pero un fallo no podría anular o aplicar sanciones a juicios telemáticos por el solo hecho de, digamos, soslayar, para no usar la palabra violar, que es fuerte, soslayar un verbo rector de realizar, o digamos una parte de la ley que dice que deberá estar al lado de su defendido. Porque si subyace detrás de este supuesto soslayamiento un ejercicio adecuado de la defensa, no existe, vuelvo a reiterar, la nulidad por la nulidad misma. En este caso, entonces, vendría a ser, doctor, de que, bueno, ¿qué es lo que vemos también ahora? Se va el procesado, está a través de medios telemáticos, lo acompaña un abogado, y otro normalmente también está ante el juzgado. Es lo que se da también ahora. Efectivamente, cuando existen más de dos colegas que ejercen la defensa o que ejerce algún determinado rol, porque puede ser del otro lado también, del lado particular, convengamos que no solamente en los delitos de acción penal pública tenemos esto, sino también en los delitos de acción penal privada ya, hoy día sí. También. Entonces, en ese caso, generalmente el juzgado articula en su proveído, mencionando que uno deberá acompañarlo en el lugar, sea de reclusión o no, porque puede estar en libertad también, y el otro deberá acudir al tribunal. O en su defecto, lógicamente, cuando las partes son numerosas, se determina hacerla en forma telemática 100%, asegurando, vuelvo a reiterar, a través de una adecuada plataforma y la intervención de todas las partes, que es lo más esencial e importante. Doctor, muchas veces también vemos que la tecnología no está de parabienes, vamos a decirlo, cae la señal, está saliendo entrecortado, como se suele decir muchas veces, la audiencia, las imposiciones de medidas. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué aplican ustedes? Muchas veces tenemos ciertos protocolos, decimos que tenemos que aplicar eso, pero ¿qué pasa? No está saliendo, se hizo el quinto intento, el sexto intento y no sigue funcionando. ¿Cómo quedan en esos casos, por ejemplo? Bueno, yo traigo siempre, para una mejor comprensión, el ejemplo de lo que sería la práctica. Al igual que en el expediente electrónico también hay ciertos cuestionamientos, yo traigo siempre a colación lo que era la práctica antigua. Lo que mencionas justamente no escapa a la realidad, y en menor caso, pero sí los hay, pero en menor caso sucede. Entonces debemos articular el mecanismo como para que la audiencia sea reanudada inmediatamente. Y esta no es una novedad de los tiempos telemáticos o tecnológicos, porque en la época presencial también surgía. Justamente tenemos el traslado, déficit en traslado. Hoy día las audiencias ya no se suspenden por traslados,
de procesados o de recluidos. Y estadísticamente, desde público conocimiento, en la estadística del Poder Judicial, las audiencias en gran cantidad en cuanto a recluidos eran suspendidos por ese motivo. Otro gran motivo eran superposiciones de audiencias de los abogados, inclusive del ámbito particular o privado, que debían litigar en varias circunscripciones. Hoy día eso quedó en el pasado, entonces también esos abogados desde sus despachos particulares o públicos, sea defensa pública, fiscal o abogado litigante, hacen sus diferentes audiencias. Entonces, el inconveniente con señal o con cuestión tecnológica en realidad queda en un tercer, cuarto plano ante todos los inconvenientes que venía trayendo el juicio en forma presencial, que en realidad no es una cuestión de menospreciar el juicio en forma presencial. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esta realidad de los juicios telemáticos vino para quedarse en parte, en gran parte, aunque superemos la pandemia, porque efectivamente esta es una cuestión que, vuelvo a reiterar, ahorra mucho presupuesto, evita erogaciones de gastos, de traslados y francamente la cuestión sanitaria es una cuestión hoy día indeterminada, ¿verdad? No sabemos en qué tiempo ni con qué mecanismo saldremos y yo creo que esto iría misturándose. En determinados casos, con una determinada, vamos a decir, con un determinado plano favorable sanitario, tal vez podría gradualmente ir volviendo a lo presencial sin dejar de lado lo virtual. Muchísimas gracias, doctor, por venir aquí justamente a conversar con nosotros en plano judicial, con toda la teleaudiencia y hablar un poco también de cómo vienen trabajando a partir de esta ley de la acordada, en donde se hacen prácticamente todas las audiencias a través de medios telemáticos. Gracias, doctor, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias y a toda la audiencia.